Retomando y yendo derechamente al punto que habíamos dejado planteado en la clase anterior, es que vamos a intentar resolver la pregunta: ¿qué ocurre cuando ambas partes en un contrato bilateral han incumplido? Y surge la pregunta: ¿podrá pedir alguno de ellos la resolución? Les pongo un ejemplo real, concreto, directo y práctico y muy entendido. Una parte prometió a otra vender un bien raíz. Se establecieron condiciones para la suscripción del contrato definitivo y se establecieron plazos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese contrato de promesa se inscribió en el conservador de bienes raíces. Quedó inscrito. Quedó inscrito. O más bien dicho, lo que quedó inscrita fue la prohibición que tenía el promitente vendedor mientras estuviera vigente la promesa de no venderle a un tercero la propiedad. Una cláusula de no enajenar. Prohibición voluntaria de enajenar. Limitación a la facultad de disposición del dominio. Pasó el tiempo y ninguno de los contratantes quiso cumplir el contrato. Ni el promitente vendedor quiso vender, ni el promitente comprador quiso comprar. Pero había un problema, o más bien dicho, dos problemas. Problema número uno para el vendedor: tenía inscrita una prohibición de enajenar. Y cuando él sacaba el certificado de hipotecas y gravámenes, ¡pum!, aparecía de inmediato esta prohibición. Por lo tanto, cualquier otro interesado en comprar la propiedad le iba a decir: mire, yo le compro en la medida que usted se libere de esta prohibición voluntaria. Y segundo problema: el promitente vendedor le había adelantado parte del precio futuro de la compraventa al promitente vendedor. El precio iban a ser 100 millones de pesos y le había adelantado 20 millones. Vendedor no quiere cumplir, comprador no quiere cumplir. O más bien dicho, promitente vendedor y promitente comprador no quieren cumplir. ¿Puede pedirse la resolución por alguno de ellos? Vamos a la materia. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria estiman que el incumplimiento recíproco impide la resolución del contrato. Y para ello dan razones. Principalmente, ¿cuáles son las razones? Primero, una razón de texto. Porque el texto del 1489 es claro y preciso en señalar que en caso de incumplimiento de una de las partes cabe la resolución. En ninguna parte del 1489 se abre la posibilidad de un incumplimiento recíproco. Segundo lugar, porque si ambas partes cumplen sus obligaciones, se produce un equilibrio entre ellas. Si ninguna las cumple, el equilibrio se mantiene mediante la excepción de contrato no cumplido. Se rompería este equilibrio si un incumplidor pudiese demandar la resolución contractual. Y además, porque el artículo 1826, inciso 3, a propósito del contrato de compraventa, da cuenta que la acción resolutoria la puede ejercer quien cumplió o está ya no cumplir. Por lo tanto, a partir de estos argumentos se sostiene, mire, si hay incumplimiento recíproco, no hay resolución. Sin embargo, esta tesis ha sido rebatida. ¿Y cuáles son los argumentos? Sobre todo, para que ustedes los internalicen y les haga sentido esto pensando en sus estudios, evidentemente, pero además en un futuro desafío profesional. Argumento A. Dice: el caso de incumplimiento recíproco no está previsto en el artículo 1489. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, porque el 1489 se pone en la hipótesis del incumplimiento de una parte versus el cumplimiento de la otra, pero no se pone en el caso de incumplimiento de las dos partes. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay ahí? Hay una laguna legal. Y esa laguna legal, ¿cómo la vamos a llenar? ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno,
Piensen en el principio de inexcusabilidad de los tribunales de justicia. Ellos deben resolver, no obstante, la no existencia de una ley que resuelva el conflicto. ¿Y a qué se van a tener? Bueno, a falta de ley, digamos, la equidad o el espíritu general de la legislación. Por lo tanto, este ya sería un argumento para hacer procedente la resolución. Dos, y esto me gusta mucho, este es un argumento práctico. Yo, en general, soy de considerar que el derecho es lógico y es práctico. Dice, no parece justo ni equitativo dejar a las partes ligadas por un contrato que ambas no quieren cumplir. O sea, si el vendedor no quiere cumplir, si el comprador no quiere cumplir, ¿por qué van a quedar vinculadas? Además, el 1489 es de derecho común, pudiendo aplicarse por analogía en los casos de incumplimientos recíprocos. Pero ojo, pero aquí está lo importante, pero sin indemnización de perjuicio. Porque el 1489 dice que frente al incumplimiento de una parte, el diligente puede pedir cumplimiento, resolución, más indemnización. Pero en este caso, la doctrina que sustenta esta postura dice, mire, incumplimiento recíproco, cabe la resolución, pero jamás con indemnización de perjuicios. Les adelanto, el caso que les mencioné de la promesa de compraventa fue el fallo que sirvió de base para sostener esta línea argumental. Hoy día, los tribunales han ido lenta y paulatinamente aceptando que frente a incumplimientos recíprocos se puede demandar la resolución, pero en ningún caso la indemnización, porque para la indemnización sí que se requiere la existencia de un contratante diligente, pero en cambio para la resolución no es necesaria la existencia de un contratante diligente. Pudiesen estar efectivamente los dos. Y finalmente, y el último requisito, es que la condición resolutoria tácita no opera de pleno derecho, sino que se hace necesaria una demanda judicial y se hace necesario una sentencia. ¿Qué implica que sea necesaria una sentencia judicial para que estemos frente a la resolución contractual? Bueno, que en definitiva el demandado podría enervar, mientras no haya sentencia judicial ejecutoriada, podría enervar la demanda cumpliendo antes de la citación a oír sentencia en primera instancia o antes de la vista a la causa en segunda. ¿Por qué? Porque aquí se le da aplicación a una norma del Código de Procedimiento Civil, que es el artículo 310. Este artículo 310 permite oponer la excepción de pago en cualquier estado del juicio, hasta antes del cítese para oír sentencia en primera o hasta antes de la vista a la causa en segunda. Por lo tanto, a partir de esta norma 310, nuestros tribunales han dicho que es perfectamente posible que el deudor enerve la acción resolutoria antes de estos momentos procesales. Sin embargo, nuevamente surgen opiniones discrepantes, y no de cualquier autor, sino que esto surge principalmente de dos insignes civilistas, don René Ramos Pasos, fallecido, y don Daniel Peñailillo Arévalo, profesores de Derecho Civil de la Universidad de Concepción, ambos. Y este último actualmente abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema. ¿Qué dicen ellos? Que de aceptarse que el deudor pueda cumplir con su obligación durante la secuela del juicio, se estaría vulnerando, se estaría violentando y se estaría transgrediendo el sentido y alcance del 1489, que otorga el derecho de opción al contratante cumplidor, y se estaría permitiendo que al final, por el pago, la opción la tenga el incumplidor. 2. El artículo 310 del Código no tiene ni puede llegar a tener el alcance que creen ver los doctrinadores de mayoría. Porque ellos dicen, mire, son dos cosas distintas. Pagar que oponer la excepción de pago. Ellos dicen, mire, la excepción de pago se puede oponer de acuerdo al 310 en cualquier tiempo, antes de la citación o oír sentencia
y antes de la vista de la causa en segunda instancia. Pero cosa completamente distinta es la oportunidad que el deudor tenía para pagar. El deudor tiene que pagar en la fecha consignada en el contrato. Si no lo hace en esa fecha, su pago es extemporáneo. Por lo tanto, el verdadero sentido y alcance de esto es lo siguiente. El deudor pagó, y es demandado de resolución. ¿Qué se le permite? Demostrar que pagó en la oportunidad acordada, convenida, estipulada, pactada en el negocio jurídico. Pero no que él pueda pagar más allá de los límites temporales del contrato. Tercer argumento. Todo contrato es una ley para los contratantes y por lo tanto debe cumplirse, ojo, en la forma y en la oportunidad convenida. ¿Y qué es lo que debe cumplirse? Las obligaciones. ¿Y qué obligación está comprendida dentro de esta afirmación? Evidentemente, la obligación de pagar. ¿Qué derechos confiere la condición resolutoria tácita? Bueno, al contratante diligente le confiere una opción: demandar el cumplimiento del contrato o demandar la resolución del contrato, y en uno u otro caso, con indemnización de perjuicios. La demanda de cumplimiento la puede hacer en un procedimiento ordinario o en un procedimiento ejecutivo, según lo sea la naturaleza del título. Pero en cambio, la demanda de resolución de contrato más indemnización de perjuicios solo se puede articular vía procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque en el título evidentemente no va a constar el incumplimiento del contrato. El incumplimiento es un hecho posterior a la celebración del contrato, no queda plasmado en él, digamos. El título de esta lámina dice: las acciones de cumplimiento y de resolución son incompatibles, pero pueden interponerse sucesivamente. ¿Qué quiere decir que estas acciones de cumplimiento y resolución no pueden interponerse de modo... Significa que no pueden interponerse de modo conjunto. O sea, yo no puedo pedir al mismo tiempo cumplimiento y resolución. Sí puedo pedirlo de manera subsidiaria, es decir, como petición principal cumplimiento, como petición subsidiaria la resolución, o a la inversa. Porque acuérdense que el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil permite la interposición de más de una acción en la medida que una sea subsidiaria de la otra. Si yo solo demando cumplimiento, puedo en otro juicio demandar resolución. Y lo mismo ocurre a la inversa. En un juicio demando resolución, puedo en el otro demandar cumplimiento. Lo que no puedo hacer es una demanda conjunta. Vamos a cortar aquí porque lo que viene es un tema que merece sí que tenga un hilo conductor completo.